Bienvenidos a la emisora de Rey de los Reyes. Y el título de hoy se llama Cuando la Biblia habla del infierno. A nadie, incluyendo los cristianos, debería gustarle la idea del infierno. Aquellos de nosotros que creemos en el infierno no somos sádicos, que disfrutamos de la idea del sufrimiento eterno. De hecho, la idea de que aquellas personas que conozco que están fuera de Cristo piensen una eternidad en el infierno es desgarrada. El infierno es una realidad difícil, pero es algo que la Biblia enseña y no podemos comprender plenamente a Dios y su mundo a menos que leemos en las Escrituras. Estas 7 verdades deben enmarcar nuestra discusión del infierno. El primero, el infierno es lo que es, porque Dios es quien Dios es. La gente habla con soltura acerca de ver a Dios, como si ver cara a Dios fuera una experiencia cálida y difusa. Pero la Biblia explica que la santidad y la perfección de Dios son tan completas que si alguien fuera a verlo moriría. En el libro de Éxodos, capítulo 33, versículo 20. Aún el pecado más insignificante en su presencia conduce a la aniquilación inmediata. Cuando Isaías, el profeta de Dios, vio a Dios en su trono, se postró sobre su rostro, aterrorizado y seguro de que estaba a punto de morir. Isaías capítulo 6, versículo 5. La doctrina del infierno ha caído en desgracia entre muchos, pero así está ahí por una razón. Dios no habla acerca del infierno para demostrarnos la magnitud de su santidad. El infierno es lo que es, porque la santidad de Dios es lo que es. El infierno no es ni un solo grado más caliente de lo que nuestros pecados demandan que sea. El infierno debe dejarnos boca abiertos ante la rectitud y justa santidad de Dios. Debe hacernos temblar ante su gracia y grandeza, majestad. Irónicamente, al minimizar el infierno, también se minimizan los medios que demuestran la justicia de Dios cuando una persona pasa por violación o abuso de menores. Tiene que saber que hay un Dios reinando en tal santidad y belleza que no puede tolerar el mal. Irónicamente, a minimizar el infierno, también se minimizan los medios que demuestran la justicia de Dios. Cuando una persona pasa por violación o abuso de menores, que tiene que saber que hay un Dios reinando en tal santidad y belleza que no puede tolerar el mal. El problema con este punto de vista es que cuando comienzas a leer los evangelios, te encuentras con que Jesús fue la persona que más habló del infierno. De hecho, si cuentas los versículos, Jesús habló más sobre el infierno que sobre el cielo. Uno de los escépticos más famosos de la historia. La enseñanza de Jesús sobre el infierno es el defecto profundo en el carácter de Cristo. Si queremos evitar la idea del infierno, no podemos ignorar el problema enfocándonos en él. Jesús manso y humilde. Y el segundo, el infierno nos muestra la medida del amor de Dios al salvarnos. Pues ¿por qué Jesús habló sobre el infierno más que otra persona en la Biblia? Porque Él quería hacernos ver lo que iba a sufrir en la cruz por nosotros. En la cruz el castigo de Jesús era indescriptible.
a este remanente de un hombre ensangrentado y desfigurado se le dio una cruz, probablemente reciclada, probablemente cubierta de la sangre, heces y orina de los otros hombres que le habían usado previamente, colgando ahí en un inmenso dolor, asfixiado lentamente hasta la muerte. La peor parte de la separación del Padre que Jesús sintió, separación que era el mismo infierno. Dios mío, clamó, ¿por qué me has abandonado? En el libro de Mateo capítulo 27, el versículo 46. Durante todo esto Jesús estaba tomando el infierno de nuestros pecados en su cuerpo. Frecuentemente la gente siente que el infierno es una gran mancha en el amor de Dios. La Biblia lo presenta como todo lo contrario. El infierno magnifica el amor de Dios al mostrarnos cuán lejos fue Dios y todo lo que pasó para salvarnos. Y el número 3, las personas son eternas. El infierno es una conclusión necesaria de la creencia cristiana que los seres humanos fueron creados para vivir eternamente. El cristiano afirma que cada ser humano como individuo va a vivir para siempre. Y esto debe ser cierto o falso. Ahora bien, hay un buen número de cosas que no vale la pena preocuparse. Si solo voy a vivir 70 años, por ejemplo, pero que deben preocuparme seriamente si voy a vivir para siempre, tal vez mi mal carácter o mi envidia van empeorando, pero de forma tan gradual que el aumento en los 70 años no va a ser muy notable, pero podría ser absolutamente infernal en 1.000.000 de años. De hecho, si el cristianismo es cierto, el infierno es el término técnico preciso y correcto para lo que eso sería. Y el cuarto es, en un sentido, Dios no envía a nadie al infierno, nos enviamos nosotros mismos. El infierno es la acumulación de decirle a Dios que nos deje tranquilos. Sigues diciéndole a Dios que te deje en paz y finalmente Dios dice, está bien. Es por eso que la Biblia lo describe como oscuridad. Dios es luz y su ausencia es la oscuridad. En la tierra experimentamos la luz y cosas como el amor, la amistad y la belleza de la creación. Estos son todos remanentes de la luz de la presencia de Dios. Pero cuando le dices a Dios que no lo quieres como el Señor y centro de tu vida, con el tiempo consigues ese deseo y con Dios se van todos sus regalos. Tenemos que dos opiniones, vivir con Dios o vivir sin Dios. Si dices, yo no quiero la autoridad de Dios, yo prefiero vivir para mí mismo, ese es el infierno, en el gran divorcio y el problema del dolor. A lo largo plazo, la respuesta a todos aquellos que se oponen a la doctrina del infierno es en sí mismo una pregunta: ¿qué están pidiéndole a Dios que haga? ¿Que los deje solos? Por desgracia, me temo que eso es lo que hace. Al final solo hay dos tipos de personas: los que dicen a Dios, hágase tu voluntad, y aquellos a los que Dios les dice al final, hágase tu voluntad. Y el número 5, en otro sentido, Dios envía a la gente al infierno y todos sus caminos son verdad y justos. Podemos estar tentados a estar en rabia contra Dios y corregirle, pero ¿cómo podemos encontrar una falta en Dios? Como dice Pablo en Romanos capítulo 9, ¿quiénes somos
nosotros como simples pedazos de barro, para cuestionar al alfarero divino. No somos más misericordiosos que Dios. Isaías nos recuerda que todos aquellos que están actualmente enojados contra Dios llegarán ante Él en el último día y serían avergonzados, no reivindicados. Isaías capítulo 45, versículo 24. Porque entonces se darán cuenta de lo perfecto que son los caminos de Dios. Cada vez que Dios es comparado con un ser humano, en la escritura Dios es el más piadoso de los dos. Cuando miramos hacia atrás en nuestras vidas desde la eternidad, estaremos sorprendidos no por la severidad de su justicia, sino por la magnitud de su misericordia. Y el número 6. Para Dios no es suficiente sacarnos del infierno, Él debe sacar el infierno de nosotros. Algunas personas ven como un problema el uso del infierno como una forma de obligar a la gente a someterse al cristianismo. Es como si Dios está diciendo, me sirves o sufrirías las consecuencias. Y eso parece manipulación. Puede que les sorprenda, pero Dios está de acuerdo. Si las personas se convierten a Dios simplemente porque tienen miedo o porque Dios ha hecho alguna gran señal milagrosa. En el libro de Lucas capítulo 16, versículo 31. Pero Abraham le contestó, si no escuchan a Moisés y a los profetas, tampoco se persuadirán si alguien se levanta de entre los muertos. Dios ha escogido dos cosas para describir el infierno que la mayoría de los hombres temen: fuego y oscuridad total. Este lugar se usó como un gran basurero que por lo general permanecía en llamas debido a la acumulación de basura, también por causa de la basura de los gusanos. Se reproducían en grandes proporciones. A la figura de este lugar se le llamó infierno. A la figura este lugar se le llamó infierno. Cristo lo llama el lugar de incineración y en él también. Jesucristo lo describe como la habitación final de aquellos destinados al castigo eterno. En el 13 se le considera un lugar como de fuego y tinieblas. Dios ha escogido dos cosas para describir el infierno que la mayoría de los hombres temen: fuego y oscuridad total. Mateo lo presenta como un lugar del llanto y de crujir de dientes, destrucción, y como un lugar de tormento. Ahora bien, es evidente que Dios ha escogido cosas para describir el infierno como un lugar de tormento y de angustia absoluta. En otras palabras, un lugar de tormento y angustia absolutos, si como parece estos términos son simbólicos más que literales. En sentido literal, el fuego y la tiniebla serían mutuamente excluyentes. Podemos estar seguros de que la realidad que se halla más allá de el Nuevo Testamento de el infierno, Genena, como lo llama Jesús, el lugar de incineración, como el lugar final de habitación de aquellos que sean destinados al castigo eterno en el juicio final. Se lo considera como un lugar de fuego y tinieblas, de llanto y crujir de dientes, de destrucción y de tormento. En otras palabras, un lugar de tormento y angustia absolutos. Si, como parece, estos términos son simbólicos más que literales. En sentido literal, el fuego
y la tiniebla serían mutuamente excluyentes. Podemos estar seguros de que la realidad que se halla más allá de los límites de nuestra imaginación excede en horror al símbolo. El libro de Mateo, capítulo 5, versículo 22. Pero yo os digo que cualquiera que se enoje contra su hermano está culpable de juicio, y cualquiera que diga necio a su hermano sería culpable ante el concilio, y cualquiera que le diga fatuo quedaría expuesto al infierno de fuego. El libro de Mateo, capítulo 8, capítulo 18, versículo 9. Y si tu ojo te es ocasión de caer, sácalo y échalo de ti. Mejor te es entrar con un solo ojo en la vida que teniendo dos ojos ser echado en el infierno del fuego. Por otro lado, si la descripción de este lugar es solamente simbólico, entonces tendremos que afirmar que la realidad que se encuentra en ese lugar sobrepasa toda imaginación y por supuesto que excede tan horror y claridad a la descripción simbólica. Y aunque algunos han pensado en el infierno como algo injusto y desagradable, y que por lo tanto Dios, que es bueno en misericordia, no permitiría que nadie vaya a ese lugar. La realidad es que las escrituras hablan de la veracidad de ese lugar. El mensaje bíblico es motivar al hombre a que se arrepienta de sus pecados y que acepte a Jesucristo como Señor de su vida. Lo más lamentable en el mundo cristiano es que casi ya no se está predicando acerca del infierno. En el capítulo 16 había un hombre rico que se vestía de púrpura y de lino fino y hacía cada día banquete con esplandices. Había también un mendigo llamado Lázaro que estaba echado a la puerta de aquel lleno de llagas y ansiaba sacarse de las migas que caían de la mesa del rico, y aun los perros venían y le lambían las llagas. Acontecido que murió el mendigo y fue llevado por los ángeles al seno de Abraham, y murió también el rico y fue sepultado, y en el Hades alzó sus ojos estando en tormentos y vio lo lejos a Abraham y a Lázaro en su seno. Entonces él, dando voces, dijo: Padre Abraham, ten misericordia de mí, y envía a Lázaro para que moje la punta de su dedo en agua y refresque mi lengua, porque estoy atormentado en esta llama. Pero Abraham le dijo: Hijo, acuérdate que recibiste tus bienes en tu vida, y Lázaro también males. Pero ahora este es consolado aquí, y tú atormentado. Además de todo esto, una gran cima está puesta entre nosotros y vosotros, de manera que lo que quisieran pasar de aquí a vosotros no pueden, ni de allá pasar acá. Entonces le dijo: Te ruego, pues, Padre, que le envíes a la casa de mi padre, porque tengo 5 hermanos, para que les testifique a fin de que no vengan ellos también a este lugar de tormento. Y Abraham le dijo: a Moisés y a los profetas tienen, óiganlos. Él entonces dijo: No, padre Abraham, pero alguno fuere a ellos de entre los muertos se arrepentirían. Mas Abraham le dijo: Si no oyen a Moisés y a los profetas, tampoco se persuadirían, aunque algo se levante de los muertos. El texto nos revela
algo extraordinario. Y es que la tragedia más grande para el ser humano es que un día se encuentre en este lugar de manera casi que sorpresiva. El libro de Mateo capítulo 7 versículos 22 y el 23. Muchos me dirían en aquel día: Señor, Señor, no profetizamos en tu nombre, y en tu nombre echamos fuera demonios, y en tu nombre hicimos muchos milagros. Y entonces les declararé: nunca os conocí, apartado de mí, hacedores de maldad. Tanto para el hombre rico en esta historia como para otros que lo conocían, él había parecido un candidato seguro para ir al cielo. Tal fue lo que le sucedió al hombre rico en esta historia, tanto para sí mismo como para otros. Él habría parecido un candidato seguro para ir al cielo. Los judíos creían que las riquezas eran una señal indudable de la bendición de Dios. Por tanto, mientras más dinero tuvieran un individuo, mayor la bendición de partir de Dios. Cuando Jesús dijo a los discípulos cuán difícilmente entraría en el reino de Dios los que tienen riquezas, los discípulos se asombraron de sus palabras. En el versículo 24. Cuando el Señor respondió, volvió a decirles: hijos, cuán difícil es entrar en el reino de Dios a los que confían en las riquezas. Más fácil es pasar un camello por el ojo de una aguja que entrar en un rico en el reino de Dios. Los versículos 24 y 25. Ellos se asombrarán aún más, diciendo entre sí: ¿quién podría ser salvo? Versículo 26. Si no lo serían los ricos, los judíos creían que las riquezas eran una señal indudable de la bendición de Dios. Por tanto, mientras más dinero tuviera un individuo, mayor la bendición de parte de Dios. El libro de Marcos, capítulo 10, versículo 23. Entonces Jesús, mirando alrededor, dijo a sus discípulos: cuán difícil entraría en el reino de Dios los que tienen riquezas. Marcos capítulo 10 versículo 24. Los discípulos se asombraron de sus palabras, pero Jesús respondió, volvió a decirles: hijo, cuán difícil les es entrar en el reino de Dios a los que confían en las riquezas. Cuando el Señor volvió a decirles: hijos, cuán difícil es entrar en el reino de Dios a los que confían en las riquezas. Más fácil es pasar un camello por el ojo de una aguja que entrar en un rico en el reino de Dios. Los versículos 24 y 25. Ellos se asombraron aún más, diciendo entre sí: ¿quién pues podría ser salvo? Si no lo serían los ricos. Libro de Marcos capítulo 10, los versículos 26. Ellos se asombraban aún más, diciendo entre sí: ¿quién podría ser salvo? La respuesta de los discípulos refleja la creencia común del pueblo judío, especialmente de los fariseos que amaban el dinero y a quienes Jesús dirigió esta historia. El hombre rico lo simboliza tanto en su amor al dinero como en la suposición de que su riqueza era una señal de favor de Dios, así como en el versículo 27 hasta el 30. Los fariseos exigían señales antes de poder creer. Al igual a este hombre, un día los fariseos se sorprenderían de encontrarse en el infierno. Estos son ejemplos trágicos de aquellos que ganaron el mundo, pero perdieron sus almas. Libro de Marcos, capítulo 8, versículo 36. ¿Por qué aprovecha el hombre si ganará todo el mundo y perdería su alma? Desde luego, los eruditos no se ponen de acuerdo
si este pasaje es una parábola o una historia real. Desde mi punto de vista, esto no es una parábola, no obstante, asumiendo que lo fuera, no invalidar de la historia y sobre todo la enseñanza del infierno. La historia de estos dos hombres se caracterizan por el contrastes y cambios extremos que les ocurrieron después de la muerte. En vida, uno era sumamente rico y el otro sumamente pobre. Sin embargo, después de la muerte de ambos, la situación de los dos cambió, invirtiéndose de una manera triste para el hombre rico, y el rico se volvió más pobre de lo que el pobre había sido, mientras que el pobre se volvió más rico de lo que el rico se pudo haber imaginado alguna vez. El pobre estaba en el interior, en el cielo, mientras que el rico estaba fuera en el infierno. El pobre disfrutaba el gran banquete celestial, mientras el rico había totalmente despojado. El pobre no necesitaba nada, mientras que el rico le faltaba todo. El pobre tenía todas sus necesidades satisfechas, mientras que los deseos del rico estarían eternamente insatisfechos. El pobre estaba satisfecho, mientras que el rico sufría. El pobre era feliz, mientras que el rico estaba atormentado. El pobre tenía un gran, mientras que el rico estaba humillado. El pobre disfrutaba un espléndido festín, mientras que el rico anhelaba una gota de agua. El rico buscaba desesperadamente ayuda, mientras el pobre no podía proveérsela. El pobre tenía nombre, mientras que el hombre rico no. El pobre tenía dignidad, mientras que el rico no tenía ninguna. Y todas las esperanzas del pobre estaban satisfechas, más allá de lo que pudo haberse imaginado, mientras que las esperanzas del rico habían desaparecido para siempre. En el relato de esta historia, parecía que el rico es el hombre principal debido a que esa la persona que más hablaba, mientras que el pobre, identificó como Lázaro, nunca habla, sino que sirve como una especie de contraste con el rico. Y desde luego, en el texto podemos identificar marcadas diferencias entre estos dos hombres. Podrían someterse, pero no habrían un cambio en la actitud del corazón hacia Dios. Si aceptas a Jesús solo para salir del infierno, entonces odiarás estar en el cielo, porque solo los que aman y confían en Dios disfrutarían del cielo. Si no amas al Padre, entonces vivir en las casas del Padre es como una esclavitud. Sería como obligarte a casarte con alguien con quien no te quieres casar. La única manera de que disfrutes del cielo es cuando aprendas a amar y confiar en Dios. Solo una experiencia del amor de Dios puede reorganizar la estructura fundamental de tu corazón para crear amor por y confianza en Dios. No es suficiente que Dios nos saque del infierno, es deber sacar el infierno de nosotros. Y con esto termino, mis hermanos, y para los que quieren recibir a Jesucristo en su corazón, repiten conmigo la oración de salvación para que su nombre esté escrito en el libro de la vida. Y aquí está la oración. Padre Celestial, en el nombre de Jesús, yo me arrepiento de todos mis pecados y abro mi corazón para que Jesús venga dentro de mí.
Jesús, tú eres mi Señor y Salvador. Creo que moriste por mis pecados y se levantó de los muertos. Lléname con tu Espíritu Santo. Gracias al Padre por salvarme. En el nombre de Jesús. Amén. Y ahora voy a hacer una oración que Jehová de los ejércitos, nuestro Padre Celestial, se lo envió a Aarón y Moisés. Y esto es una oración, una promesa de Dios de bendición. Se consigue en el libro de Números capítulo 6, los versículos 24 hasta 26, dice así: Jehová te bendiga y te guarde. Jehová haga resplandecer sobre ti su rostro y tenga de ti misericordia. Jehová hace sobre ti su rostro y ponga en ti paz. Con esto lo dejo, mis hermanos, que Dios me los bendiga, me los guarde y que tengan una buena noche. Y dale gracias a Dios por otro día más de vida y hasta la próxima. Amén.